Muy bien, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Estamos con ustedes en una nueva reunión de comentarios, de análisis, de opinión aquí en Madero FM y también en la televisión, en este su espacio Razones de Estado, en donde saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, para tratar temas como siempre acá en Razones de Estado, buscándole el peso, buscándole el espacio, buscándole la mirada, el perfil de lo que se está comentando acá en Chile y en el mundo, donde se pasan muchas cosas que se avanza con distintas interpretaciones, con distintas evaluaciones, pero también se avanza, Aldo. Así es que aquí estamos a la orden de poder establecer con qué criterios hoy día podemos mirar los acontecimientos en nuestro país y en el mundo, Aldo. Exactamente, don Percival, y uno de los criterios con los cuales se va a empezar a analizar la jornada del día de hoy, lo que va a marcar el pulso de la jornada seguramente de hoy y todo el resto del fin de semana, es el acuerdo o el preacuerdo en las pensiones. Hay acuerdos que quedaron mucho felices, por lo menos en círculos políticos, pero hay otros también en los mismos círculos políticos que no quedaron tan felices. ¿Qué pasa ahí, don Percival? A ver, digamos que esto es un primer paso porque se ha acordado en la Comisión del Trabajo, 5 senadores, ya 3 de oposición, 2 de gobierno, donde se aprobó la idea de legislar. Y eso ya es un inicio porque ahí ahora pasa al Senado, pasa a la Cámara de Diputados, donde viene toda una discusión que ya está acordada para que sea breve. Esto se ha hecho en conjunto entre la ministra Jara y el ministro Marcel, juntos, o sea, no uno por cada lado, digamos, objeto de que pudieran ver, precisamente porque tienen asuntos que tienen que ver con dinero, tienen que ver con plata, tienen que ver con organización, tienen que ver con con un asunto que nuestro Estado y que particularmente nuestra sociedad reclama respecto a lo que han sido nuestras jubilaciones y de cómo cambiamos ese paradigma que nos trajo hace muchos años, cuando uno moría más tarde, o más temprano, perdón, hace más de 40 años, cuando empezó el régimen previsional, que se establecieron una base de un 10% de respaldo para previsión absolutamente insuficiente. Hoy día ha quedado, digamos, como ya expresado, la idea que iba a haber un 6% de cargo del empleador, no solo un 6, ya son un 8, ya finalmente, y sobre todo porque de frentón pasa a defenderse, entre comillas, lo que era el 6% de los trabajadores. Eso no se va a tocar, salvo porque hay un tema ahí que va a dar mucha discusión y seguramente este es el primer esbozo, la primera fotografía de esto, que seguramente Aldo y distinguidos auditores va a traer enormes consecuencias, porque aquí obviamente todos tuvieron que ceder para llegar a un acuerdo. ¿A mí qué me parece? A mí me parece que es un mal acuerdo. ¿Ya? Y es verdad, porque en el fondo aquí van a empezar a ver una serie de cuestiones que adelantamos. Hace mucho tiempo acá en mismo Razones de Estado decíamos que la solución era aumentar el porcentaje que ponía el empleador, porque un 6% sobre el 10% que ya se gana da un 16% para la previsión, es un 60% más de plata para la previsión, que va a ser en una escala de 8 o 10 años. Ojo, no es mañana. No es inmediato. Esto se va a ir escalonando, así se hacen las cosas, ya, para que no sea tan brusco, y ver cómo el mercado particularmente del trabajo, no se resiente con esta situación. Porque acá el golpeado son las pequeñas y medianas empresas, particularmente porque van a tener que absorber un costo que es difícil competir con costos. Muchas veces la marginación de un negocio, de un buen negocio, es un 5, un 8, un 10, un 15%. Cuando tú le dices que el empleador va a tener que colocar 10% más, o sea, en este fondo ya pone un 10 para previsión, pero va a tener que poner un 16, ese 6% más ya es probable que deje fuera de competencia a muchas empresas. Pero si fuera en lo inmediato, ahora hay que ver cómo viene en el futuro, cómo esto se va a discutir, porque tiene golpes. Finalmente aquí lo que se buscaba por parte del gobierno, que ya lo sabemos, lo hemos dicho, a mi juicio torpemente, ya le tiene una especie de tirre ya a las empresas, porque no les gustan las empresas, es una cosa de ideología, o sea, no perciben a las empresas. Hablo de las empresas de verdad, no hablo de las empresas públicas, hablo de empresas de verdad, ya, las que tienen que pelarse el ajo, ya, y transpirar todos sus esfínteres, digamos, para poder
llegar al fin para poder tener las lucas de los precios y de los sueldos que tiene pactado con sus trabajadores. Los que no saben esto, realmente hablan de la nada, porque yo pongo en conocimiento, digamos, de lo que significa distinguidos auditores, y probablemente muchos de los que ustedes me escuchan, si lo tienen, cuando ustedes tienen a un solo empleado, a una persona que con las leyes sociales, digamos, es decir, pagándole todo, y lo que cuesta mantener hoy ese salario, me imagino que con todo este aumento, cuánto más va a costar mantenerlo en el futuro, o cómo nos vamos a administrar para que eso no ocurra, a objeto de que finalmente lo que se busca es que las pensiones sean mejores. Todos han tenido que ceder un poco, ¿ya? Y a mi juicio, esto viene recién, esto es como la primera fotografía, Aldo, ¿ah? Esto es qué pasó en la comisión del Senado, ¿ya? Y de ahí se supone que todos los demás parlamentarios ya están hablados, están convencidos de que van a tener que aprobar esto, porque si llega una comisión mixta, senadores y diputados, para poder, digamos, llegar a un acuerdo final sobre esto, se va a retrasar esto. Ahora, ¿qué es lo malo? Lo malo es que si esto avanza y no está listo ahora ya, o antes de marzo, digámoslo, esto va a estar mosqueado por el tema de las elecciones políticas internas. Y esa cuestión va a ser completa. Ayer veíamos a un Kast que se siente herido porque ya Johannes Kaiser ya le mordió la oreja. ¿Ya lo pasó ya? Ya lo pasó. En consecuencia sale a buscar ese nicho, que antes estaba peleando, pero ahora se da cuenta que el nicho, o sea, está entre medio de las aguas de los libertarios, ya con Chile Vamos, y está en la mitad, y para dónde va, y un Chile Vamos que ha tenido que poner un capital político no menor sobre la mesa para llegar a un acuerdo con el gobierno para este tema de la previsión, de las jubilaciones, etcétera. Eso va a traer consecuencias de allá y de acá, o sea, esto toca al sistema de AFP, esa tirre que le tiene el gobierno a la AFP, ya claramente es tocada. No de golpe mortal, pero cada 2 años para tener que estar licitando la nueva cartera de trabajadores, y eso le duele al mercado de capitales acostumbrado a abusar. Digámoslo clarito. Ya, las AFP han sido unas abusadoras y unas torpes, porque nos han puesto en los lugares que tenían que ponerse para efecto de saber cómo venía la escala política, de acuerdo a lo que estaban trabajando, y cómo venía esto ya siendo una situación que de hecho vulneraba y además tensionaba los aspectos de la jubilación y cómo iban a vivir los mayores que tenían que jubilar, y era imposible vivir con las jubilaciones, y eso debiera haberlo previsto la AFP. Y no lo previeron, porque el sistema le daba a ellos la posibilidad de sostenerse. Ya, hoy día en esto hay que ser bastante más claro, porque muchas veces, hoy día, hay muchos estamentos, muchas instituciones que se sostienen porque la ley lo permite. Y eso no es suficiente, porque particularmente los privados tienen que darse cuenta qué daño o qué precaución tienen que tomar en el futuro. Porque mire cómo esta cuestión hoy día, cómo la gente abandona los sistemas de ISAPRES, ¿ya? Yéndose a un sistema más malo, que son el sistema estatal, las FONASA, etcétera, justamente porque no hay una retribución de servicios lo suficientemente grande como para que se entreguen mejores jubilaciones a todo esto. Si sabíamos que la gente se iba a morir más tarde, que ya no se iba a morir a los 70, sino que se iba a morir a los 85, por poner un casi grande, macro, eso tenía que haberlo previsto. Y claramente hoy día el golpe que se le pega a la AFP, a mi juicio, es buscando que esta cuestión se autorregule mejor, a objeto de que las platas que colocamos los trabajadores para esto sean no solamente de rentabilidad para nosotros, sino que con menos rentabilidad para las AFP, pero también dentro de un tema que permita su subsistencia. Porque yo me debo imaginar qué significaría, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, si esto lo administrara el Estado. O sea, sería una locura. O sea, los fondos se perderían, ¿ya? Como se perdieron en Argentina, ¿no? Se perdieron los fondos, se gastaron. Aquí no, aquí incluso del 6% adicional, el trabajador le va a prestar al Estado un 1,5% de ese 6% a intereses peores que los de la banca. Entonces un trabajador, yo mismo que soy trabajador de una empresa, de mi propia empresa, yo podría decir, ¿y por qué tengo que entregarle una rentabilidad al Estado que no me la va a dar como si yo pusiera mi plata en un banco o en un fondo o en otra cosa?
¿Por qué me tengo que rentabilizar en la media para poder hacer solidaridad para los otros? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Y qué pasa con los otros? Esa cuestión va a ser una discusión, Aldo, muy potente y muy profunda, porque en el fondo eso va a salpicar la discusión política. Ahora bien, es un inicio, ¿ya? Es una foto de un empezar que a mi juicio le viene bien al gobierno, que no tenía ningún legado que mostrar real, ¿ya? Eso de las 40 horas y del sueldo mínimo, eso ya pasó a ser eso es parafernalia. Eso quedó en nada a propósito de cómo hemos caído en la economía de nuestro país. Y sobre todo porque hoy día el gobierno se queda con una posibilidad de decir, mire, nosotros intentamos y logramos finalmente constreñir y apretar un poco la AFP respecto a lo que significaban los fondos previsionales y ese cuento. Ahora, los dos lados tuvieron que ceder, efectivamente, pero veamos si esto va a tener la forma en que se va a encarnizar, es decir, cómo esto se va a tomar, porque hoy día está la ley, después vienen los reglamentos, después viene todo un tema de cómo esto cómo se va a notar finalmente en que esto se corrige, ¿ya? Y cuál es la disyuntiva que hoy día se genera en un Chile Vamos, que apoyó esto, que entregó un capital político importante, y donde nosotros, como por ejemplo el Partido Republicano de Kast, que no puso nada sobre la mesa, hoy día se va a dedicar a criticar al por qué Chile Vamos logró este acuerdo con el detrimento en general de los trabajadores, dicen ellos. En consecuencia, y con Johannes Kaiser, que no sabemos todavía lo que va a decir respecto a esto. Que hasta el momento no ha dicho nada. No ha dicho nada, pero seguramente va a ser una cuestión muy en la línea de Kast, un poquito más, tal vez digamos, más puntuda, ya a objeto de quitarle más adhesión a Chile Vamos, que el capital político que ha puesto sobre la mesa, a propósito de todos los parlamentarios, todos los senadores, diputados que tienen lo podía hacer porque tenían los votos para hacerlo. Ahora, ¿cómo esto va a tocar el sistema político? ¿Cómo esto va a tocar las próximas elecciones? O sea, va a ser un caldo de cultivo gigantesco lo que viene, porque los expertos en esto, la función política, la difusión o la imagen política que genera el acuerdo, en general es buena. Pero para mí, en los conceptos que van a ver en el fondo, en lo que cómo esto se va a trasuntar, podría haber sido mejor, ¿ya? Claramente. Porque aquí hay algo que no está en discusión y que no estuvo sobre la mesa y para mí, en mi parecer, es un tema que debiera haberlo estado. Por ejemplo, el cómo organizamos mejor a nuestro propio Estado. Otro abusivo, igual que las AFP, eso que roban por arriba y por abajo. A la persona que quiere emprender, la Skillman, o sea, la Skillman. O sea, le sacan todo. Todo lo que puede sacarle el Estado a la persona que quiere producir, se lo saca. O sea, hoy día un empresario, un pequeño empresario, ya tiene que pagar, digamos, del orden del 40% en intereses, o sea, en intereses para el fisco. O sea, es una cuestión pero espantosa, de un abuso gigantesco donde no se nota ya la prestación de servicio. O sea, aquí el privado de nuevo va a colocar de nuevo plata sobre la mesa, pero no hay ninguna exigencia en el Estado para hacerlo más rentable, hacerlo más orgánicamente, donde la plata no se pierda por el efecto o sea, junto al robo de los tiempos, de los programas, muchos programas mal hechos, ¿ya? Donde se pierden miles de millones de dólares todos los años. Y el Estado no se obliga a sí mismo. Claro, hoy día ha obligado a las AFP, ¿ya?, a controlar un poco, entre comillas, su ganancia, digamos, pero no se autoasignan los cambios necesarios que tienen que tener hacia adentro del Estado, porque en el fondo administra mal, pierde plata, no le interesa la rentabilidad social de verdad, ¿te fijas? Y esto es un avance, digamos que es un avance, tampoco podemos ser tan lacónicos en creer que esto es una cuestión terminal. Es un avance y eso está bueno, pero ahora viene en la fotografía. Los caballos están en el punto de partida y le van a dar corran. ¿Ya? Ahora van a ir a la Cámara, se van a discutir en particular, se van a discutir en general, y ahí vamos a ver qué es lo que va a salir de esto, porque esto está fresquito. ¿Ya? Lo que finalmente se aprobó, hay que darle una vuelta. Yo estuve hasta muy tarde anoche revisando, hasta madrugada de hoy día, revisando lo que había ocurrido con cada una de las cuestiones que se aprobaron. Algunas cosas que son interesantes, sí, de verdad, pero yo creo, honestamente,
que esto es hacerse como leso, ¿cachai? Es decir, claro, tenemos una urgencia, las jubilaciones, qué duda cabe, las jubilaciones, ya es una urgencia, pero de la obligatoriedad le imponemos al trabajador, al que produce la plata, que ponga más, pero no le pedimos a quien la administra, ¿ah? En este caso, las AFP por una parte y el Estado por otra, ahora, que sean suficientemente eficientes, sino cómo los castigamos. O sea, claramente, o sea, que no hay castigo para los malos funcionarios del Estado. Ni uno. Absolutamente ninguno. Si lo hacen bien, bueno, por eso les pagamos. Pero si lo hacen mal, tienen que irse para la casa. ¿Y quién les dice que se vayan para la casa? A buscar peguita. De verdad, o sea, no la pega esa comodita, calientita, a esa del tecito al mediodía, de la conversación día a día, todo el día, ya, y poco avance en la producción. Entonces yo creo que ahí hay un tema, distinguidos auditores, que marca uno la presencia o el tener presente de lo que hoy día se vive en nuestro Estado. Lo que se ha buscado, miren, en la raya para la suma, no es malo en el sentido general, ¿ya? Pero, porque hay un acuerdo, pero obviamente nadie queda en política nunca conforme con los acuerdos, salvo que sea leyes de armisticio de guerra, donde el que perdió la guerra tiene que aceptar todas las condiciones. Aquí, no teniendo en la Cámara, en el Senado, ni en la Cámara la votación para poder imponer una voluntad política, el gobierno se las arregló para ceder en cuanto pudo ceder, para que justamente este asunto avanzara. Que finalmente, a mi juicio, el legado no va a ser el indulto a los delincuentes de la primera línea, ¿ya? No va a ser el legado el legado político. El legado político, creo que del presidente Boric, va a ser justamente este. Porque no teniendo mayorías, ¿ya? Y teniendo a derechas divididas, porque si no hubieran estado juntas, de nuevo habría sido todo totalmente distinto. Unos entregan aporte y otros no, pero hoy día el presidente Boric puede descansar tranquilo, ¿ya? Igual cacheteó, aunque sea, digamos, con un cachetazo, no de knockout, pero un cachetazo al fin a la AFP como querían, digamos, pero no cacheteó al fisco, ¿ya? No cacheteó a su cuenta corriente, ¿ah? No cacheteó a los abusos, ya, del Servicio de Impuestos Internos y de todos los organismos públicos que finalmente, digamos, por el mal uso de los recursos que hacen, finalmente también se terminan dilapidando cuestiones que podrían incluso servir para mejorar incluso las pensiones. Ahora, de esto va a venir un sabroso quehacer político de comentarios, ya, va a venir, distinguidos auditores, una situación muy, yo diría, muy entretenida, ¿eh? Porque aquí, digamos, las heridas están sangrando de ambos costados. ¿Cuánto de esto van a usar, ¿ya? Para efectos de sus campañas políticas próximas? Los candidatos presidenciales que van a estas primarias, tienen que estar listos ahora en marzo. Y en abril son las primarias. Pero hay muchos que no quieren ir a la primaria, pues muchos que quieren ir a la papeleta. Bueno, es verdad, hoy día en la cuestión presidencial se puede permitir esos gustos, al final que vayan todos. Yo creo que, como ha quedado demostrado, en las derechas hay un problema y en las izquierdas también. En las izquierdas hay menos problemas porque la izquierda sabe que para ellos el poder es una cuestión importante porque de eso normalmente viven con sus puestos en el Estado y todo ese cuento. Pero, a mi juicio, hoy día lo que viene es un sabroso quehacer y salpicar de cuestiones de malo o bueno que ha ocurrido con esto de ayer. Y yo creo que al final lo que tenía que hacer será eso, porque de alguna manera se le tira un salvavidas al sistema político. Si esto no hubiera salido, si esto hubiera quedado para el próximo gobierno, yo creo que era este el minuto, porque el próximo gobierno, que se supone podría tal vez ser de derecha, no va a tener la gentileza ni la decencia que tuvo esta oposición, que hoy día es de derecha, de tratar en general con mucho guante blanco al gobierno, no teniendo las mayorías para poder sostenerse. En consecuencia, la experiencia me indica que acá van a haber circunstancias y una salpicación profunda, particularmente en derechas más que en izquierdas. ¿Ya? Y yo creo que vamos a ir con 4 o 5 candidatos y la izquierda iremos a ir con, no sé, con 2 o 3 en las presidenciales para saber
creo que va a ocurrir con el sistema político, que con esto tiene un pequeño salvavidas. Si esto no se aprobaba, era en definitiva el quiebre total de nuestro sistema político. Ahora, esto significa que tiene un poquito más de aire. Le trajimos una botella más de oxígeno, que se va a acabar. Al sistema de 23 partidos. 23 partidos con tener más información, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto le da un asueto. Ya dice, mira, a pesar del sistema político, igual nos pudimos poner de acuerdo, pero honestamente, yo creo que esto es una... Como son las cosas en política. La política, naturalmente, la unanimidad no existe. Hay puntos de vista que son diametralmente distintos y hay que ponerse de acuerdo. Pero en general, Aldo, yo creo que esto, si bien para mí no tiene la consecuencia, porque yo aspiro a un Estado modernizado, a un Estado enérgico, a un Estado capaz, a un Estado que sea capaz de gastar poco, ya de producir más, digamos, y darle a las instituciones de casi de 1 millón de trabajadores del Estado. 1 millón. Es pavoroso, ¿ya? Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Tenemos 1 millón de empleados, ¿ya? ¿Qué hacemos con este 1 millón de empleados para producir mejor? Y te das cuenta que lo único que significa es seguir cayendo en las cifras, porque quien administra a ese 1 millón de empleados del Estado, claramente están en un problema, ¿ya? Primero, no saben administrar. Segundo, no le importan las pérdidas. Tercero, no pagan ellos. Pagamos todos. En consecuencia, manejar una empresa de 1 millón de empleados como el Estado es una cosa extremadamente difícil, que hoy día, claro, por el peso de la contingencia, hoy día el peso político también que podrían eventualmente tener, se deja, digamos, en un statu quo que a mí no me gusta, ¿ya? Yo creo que si nosotros queremos avanzar en mejorar aún nuestras pensiones, porque esto no soluciona, digámoslo también, Aldo, esto no soluciona los problemas de las pensiones, derechamente, ¿ya? Aquí, cuando tengamos un empleador o un trabajador que el 18, el 19, el 22% de su sueldo va a previsión, ahí vamos a tener las cosas más o menos arregladas como en la OCDE, ¿ya? O sea, los países más desarrollados que nosotros. Pero también tiene que ver con la mirada del Estado, porque ahí está el barril sin fondo. Es por ahí donde se nos va la plata. Es ahí donde se producen los mayores abusos. Y sobre todo, me imagino lo que deben estar pensando esos pequeños empresarios y esos medianos empresarios que el Estado quebró porque no les pagó a tiempo. Y toda la cantidad de gente que se quedó sin trabajo porque el Estado no les pagó a tiempo. Y los abusos que se permiten muchas veces en la empresa privada, que hacen un trabajo y después de 120 días, 150 días, le están pagando recién los respaldos de los trabajos que se hicieron con esa, no se pagan de inmediato, o casi de inmediato. El Estado tampoco los hace. El abuso del Estado con sus propios trabajadores. ¿Ya? ¿Cuántos de estos están hoy día por, cómo se llama esta, la ley de la legítima confianza y todo eso? Exacto. ¿Y cuántos están en honorarios también? Pues? Muchos honorarios, o sea, es un abuso, ¿ya? O sea, estamos abusados por el Estado, estamos abusando por las grandes corporaciones, digamos, de los grandes capitales, ya que pagan cuando se les antoja, ¿ya? Y finalmente, los pequeños empresarios y los medianos empresarios, los pequeños y medianos, que paramos esto, finalmente estamos como en la cuerda floja, sabiendo ese caso, quebramos o no quebramos, si servimos o no servimos, y en el fondo también para arrastrar a mucha gente a no trabajar en cuestiones privadas, sino que irse a las comodidades del Estado, porque ahí obviamente está, yo creo que el trasfondo de lo que a permisividad se refiere. Ahora, Aldo, distinguidos auditores, hemos dado un paso, ¿ya? Hay un avance respecto a los temas de jubilación, ¿ya? Eso empezó recién. Vamos a tener los próximos días muy calientes respecto a este tema para saber todas las consecuencias. Pero entendamos algo. En política nunca uno gana todo. Nunca. Siempre tiene que ceder para los acuerdos, y en la sesión de acuerdos algunos van a quedar heridos, o todos van a quedar heridos, que es la idea, que todos perdieron y todos ganaron. Todos perdieron, pero que tuvieron que ceder cosas que no tenían pensado ceder. Y todos ganamos, porque en definitiva soluciona un problema que hoy día había que apuntar y que había que estar encima, y yo creo que es el inicio de la solución. Veamos cómo vienen las votaciones después en la Cámara y en el Senado, para ver si esto finalmente
puede ser ley de la República, distinguido Aldo, distinguidos auditores. Mientras usted emitía su comentario, don Percival, y cuando usted planteó la interrogante acerca de qué habían dicho los nacional libertarios con respecto a esta situación de la reforma previsional, nos dimos el trabajo de bucear en las redes sociales porque todavía está muy complejo. Está recién saliendo. Está recién saliendo las redes sociales de los nacional libertarios y lo califican como la gran estafa. Bueno, Así de simple, o sea, ya parece que ya tenemos lista la imagen de la primera fotografía sí, al respecto. Ese 1,5, que igual, que ese 1,5 del 6, que el empleado le va a tener que prestar al Estado, ese 1,5 de su sueldo que le va a prestar al Estado, finalmente tiene rentabilidades, primero, que no están aseguradas, y segundo, son rentabilidades bajas. Son muy bajas, sí. Por lo tanto, ese es un préstamo, por decir casi un regalo, que le hace. Entonces eso hay que verlo con mucho cuidado y saber cómo va a ser la forma en cómo eso se va a articular. Porque hoy día, puesto así como está, hace pocas horas salió esto salió a las 4 o 5 de la tarde, por ahí, no sé, pero era sí, como es ahora, ya estaba como fraguado, después se firmó, pero el tema es un tema que nos va a traer muchos comentarios, veamos lo que está, y ustedes, distinguidos auditores, que son también trabajadores y trabajadoras, irán viendo cómo esto les va a afectar a sus bolsillos, pero sobre todo que se solucione un problema que era necesario solucionar, como era el tema de las jubilaciones alto. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues vamos poniendo punto final a Razones de Estado. Mañana a las 9 de la mañana, Escucha América. Bueno, hacer el primer programa, primer programa de Razones de Estado, que en Razones de Estado vamos a echar a andar. Nuestro nuevo programa se llama Escucha América. Y ese es un tema muy interesante porque va apuntado a orientar, a dar nuestro punto de vista acá de nuestro distinguido Chile y también de nuestro panel de acá de Razones de Estado, porque nos separamos de Razones de Estado probablemente tal para dedicar media hora a la semana a objeto de poder, desde nuestra perspectiva, ver qué está pasando con América y cómo en la nueva administración Trump esto va a traer repercusiones, particularmente en el campo económico y militar alto. Exactamente, ya tenemos un primer paso de cómo se viene la administración Trump con respecto a este acuerdo de cese al fuego en Medio Oriente, en donde el hombre prácticamente impuso el acuerdo del cese al fuego, así que vamos a ver cómo se nos viene la mano. Veamos. Muy bien. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, auditores y televidentes. Ok, vamos a una pausa, ya regresamos aquí en Madero FM.